La idea es una charla realmente corta, sobre todo para darle lugar a la discusión, que es lo que nos interesa. La idea es ver un poco la crisis internacional. Comentaba antes la idea de América Latina, vamos a recortarla un poquito. Sí, voy a mencionar un poco algunos aspectos generales, pero sobre todo me voy a concentrar más que nada en América del Sur y hablar en detalle de algunos países que son los que yo les trabajo un poquito más, que son sobre todo el caso de Argentina, Venezuela y Brasil. Así que en todo caso, la idea es que a partir de los comentarios surjan preguntas o discusiones, o incluso ustedes puedan ver este mismo proceso a partir de lo que pasa en Uruguay, que puede ser interesante tomar en cuenta. Sobre todo lo que me interesa, porque sobre la crisis económica mundial se habla mucho, digamos, hay información que uno puede ver de diferente nivel y de diferente registro de análisis, pero es un tema recurrente. Si uno habla de la crisis económica, y uno puede hacer una charla hace 3 años, y uno puede hablar de crisis económica hace 4 años, hace 10 años, hace 20 años, y uno, digamos, no hay casi momento del desarrollo del capitalismo en el cual uno no pueda estar hablando de una crisis. Sobre todo en el capitalismo de los últimos 30, 40 años. Si vemos el ciclo de crisis agudas, uno puede decir efectivamente son crisis de una magnitud grande, uno puede pensar rastreando de la década del 70, con el proceso que empieza a fines de los 60 y mediados de los 70, las crisis de deuda de los 80, la crisis del 89, que incluso se lleva puesta la Unión Soviética, las crisis de mediados de los 90, con la crisis tequila, la crisis asiática, la crisis del 2001, que en el caso argentino tuvo como epicentro la Argentina, pero que afecta a Estados Unidos, y después aparece en toda su magnitud, porque es una crisis que afecta al corazón mismo del capitalismo, la crisis del 2008, y sus repercusiones que podemos estirar, o no, hasta la actualidad. Entonces, hablar de crisis puede uno pensarla como momentos aislados, o como una característica crónica del capitalismo, pero si lo abordamos así, lo que nos pasa es que perdemos un poco de vista las causas y perdemos de vista en todo caso qué particularidad tiene el momento actual en relación a ese proceso. Y para pensar cómo afecta ese movimiento del capital y su crisis a América Latina, el primer paso me parece importante es entender que una crisis mundial no es que afecta a América Latina, porque eso implicaría que América Latina no es parte del mundo. Y en general tendemos a pensar muchas veces así el problema de la economía. En lugar de pensarlo como una unidad mundial, pensamos que el mundo es una cosa y cada país es algo diferente, que es afectado o no por el mundo. Pero en realidad, cuando uno analiza cómo funciona el capitalismo, no existe el mundo por fuera de los países, porque no hay un mundo y los países, y cada país no tiene otra forma de desarrollarse sino es en su vinculación con esa unidad mundial. Por tanto, ya el título no podría decir crisis económica internacional y sus impactos en América Latina muestra cierta relación externa, cuando en realidad es la crisis mundial y la particularidad que toma en América Latina. Si no tuviese que decir más preciso, es ver qué particularidad tiene este fenómeno del cual es parte de América Latina y no es que está por fuera y lo afecta. Y eso me parece que es un punto de partida importante, porque permite entender mejor las particularidades de lo que pasa en nuestros países y por tanto permite entender mejor qué tipo de acción política tener, porque esto lo hace en función de comprender cómo funciona la sociedad en la que uno vive para transformarla o para mantener como está. Está claro que es para algún grado de acción política en torno a esa sociedad. Entonces, como decía, me parece que el punto de partida es la crisis mundial y su particularidad en América Latina. Esto nos remite a una unidad en la cual nuestros países son parte de la crisis mundial. Aunque en apariencia pareciera que siguen un ciclo diferente. Sobre todo cuando uno mira la última crisis, esta de 2008, que salvo una contracción en 2009 que efectivamente afectó pero no fue tan profunda, pareciera ser, sobre todo el periodo de los años 2000 o de la segunda mitad de los 2000, en el cual los países, sobre todo de América del Sur, fueron a contramano de lo que pasaba en los países que podemos llamar más ricos, centrales, imperialistas, como gusten ponerle el nombre. O sea, mientras Europa está en crisis, Estados Unidos estaba en crisis, América del Sur tuvo una década de crecimiento muy fuerte. Entonces, ese movimiento disímil reforzó esta idea de que está el mundo y está América del Sur.
está el mundo en crisis y bueno, ¿nos va a afectar o no va a afectar? Pero reforzó esa idea de una separación y no de la unidad. Porque efectivamente uno miraba, o uno mira, y mientras había una crisis generalizada, digamos, nuestros países tuvieron, con todas las contradicciones que implica el crecimiento dentro del capitalismo, porque nunca es un crecimiento armónico, sí tuvieron una fase de crecimiento con un freno en el 2008-2009 y una vuelta a crecer hasta ahora, en el cual vuelve a aparecer la idea de nos vuelve a impactar la crisis. Entonces, para discutir un poco la idea de impacto, lo primero que voy a hacer es, bueno, analizar qué carácter toma la acumulación mundial en este periodo que, como digo, uno puede ver crisis todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno ve crisis todo el tiempo? Cuando uno miraba la década previa a la década del 70, uno no veía crisis todo el tiempo, por lo menos desde el 30, unos 20 años de un crecimiento no tan cíclico y no tan agudo con crisis tan agudas. Eran crisis mucho más chicas. La década de posguerra, hasta más o menos el 68-69, no tuvo sus ciclos de crisis tan marcados, fue un crecimiento más estable. A partir de la década del 70 y sobre los 80 se plantea una dinámica diferente. ¿Y por qué se plantea una dinámica diferente? Porque el carácter de la acumulación que toma la década del 70 a nivel mundial tiene particularidades diferentes a las que tenía previamente o a las que tiene con el boom de posguerra. El boom de posguerra, hay muchas discusiones y no voy a meterme muy a fondo en por qué se produce ese boom, pero es claro que hay un elemento fundamental que en general los keynesianos, que son la explicación que en general aparece para explicar el boom de posguerra, porque aparece como mérito propio de sus políticas, se olvidan de algo, un pequeño detalle, que es algo llamado Segunda Guerra Mundial, una anécdota en la historia. Se muere un poco de gente, se destruyen algunas empresas y, oh casualidad, la economía empieza a crecer con políticas que a ese momento no tienen ningún efecto y pasan a tener efecto. ¿Por qué pasan a tener efecto? Bueno, porque eso que es la guerra mundial no solo es un drama social, sino que implica condiciones de acumulación que se renuevan. Porque se destruye población sobrante, se aumenta la tasa de explotación y se destruye capital, adquiriendo los capitales, sobre todo estadounidenses, y, podemos discutir sobre el carácter de la Unión Soviética, pero también la Unión Soviética, que son los que salen victoriosos, unas escalas de producción y una capacidad de relanzar su dinámica de acumulación que les permiten salir adelante de todo un periodo de crisis que había arrancado, uno puede pensar en el 10, en el 20 y sobre todo con la crisis del 30. Ese boom de posguerra, con todo lo que implica la Segunda Guerra Mundial, si uno piensa estrictamente, dura solo 20 años. Porque ya empiezan a aparecer nuevamente los problemas del capitalismo, problemas que tienen que ver con la propia dinámica del capital, que el capital, en tanto su acumulación, en su forma de desarrollarse, se reproduce como un valor, una riqueza que se aumenta a costa de la plusvalía, de sacarle trabajo a los trabajadores, una parte no paga de su trabajo, y en ese proceso se va produciendo algo que podemos después preguntar, pero no es la idea meterme muy a fondo, que tiene que ver con una propia dinámica del capital que va engendrando su propia crisis al tecnificarse y expulsar trabajadores. ¿Sí? Lo que se conoce como la tendencia de crecimiento de tasa de ganancia, algunos habrán escuchado, pero básicamente consiste en que el proceso de acumulación engendra una capacidad y una necesidad de aumentar la ganancia por la vía de aumentar la productividad. Ese propio desarrollo mina sus bases y produce una crisis. Crisis que se va a desarrollar a partir de la década del 70 con una caída de tasa de ganancia. Podemos verla en este gráfico. Esta es la tasa de ganancia de Estados Unidos, que remite de alguna manera a lo que es la dinámica mundial, porque es el país que toma predominancia después de la posguerra. Y lo que uno observa es una caída fuerte en todo el periodo, un crecimiento fuerte con la Segunda Guerra Mundial, una tendencia a su caída hasta mediados de la década del 80 y después un estancamiento con ciclos de crisis particulares, muy fuerte en el 2001, un poco menos fuerte en el 2009, y veremos qué pasa cuando haya datos, porque los datos llegan al 2013, pero seguramente tendrán algún tipo de contracción de vuelta ahora. Pero sobre todo lo que uno ve es una dinámica de caída fuerte hasta la década del 80 y un estancamiento con ciclos a partir de la década del 80. La caída de la rentabilidad es la caída del sentido de ser del capital. El capital se reproduce porque quiere ganar plata. Ningún capitalista hace una eficiencia y si la hace con un porcentaje muy menor de sus ganancias, el sentido es valorizarse, es obtener ganancia
Y esto es de alguna manera el termómetro que nos indica la vitalidad del sistema en términos de reproducirse. ¿Por qué no se produce un despegue generalizado? Bueno, no se produce un despegue generalizado en gran medida porque no hay un fenómeno como hay a partir de acá del 30, que es no hay nada igualable a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa con la acumulación de capital en este periodo? Lo que empieza a pasar es que con una rentabilidad, con una caída de la tasa de ganancia, lo que ocurre es que se produce un fenómeno por el cual, acompañado de esa caída de tasa de ganancia, se produce otro fenómeno típico de la economía capitalista, que es que hay una capacidad de producir riqueza y una capacidad de producir mercancías y por lo tanto de potencialidad para valorizarse, pero dada la caída de la rentabilidad no se produce una reinversión de esas utilidades, de esas ganancias, para absorber eso que se produjo. Entonces se produce un fenómeno que se llama sobreproducción, es decir, se produce más que lo que el propio capital puede consumir, porque dada una rentabilidad no tan alta, no reinvierte en términos de aumentar su capacidad de producción y por lo tanto no consume, empleando más gente, empleando más máquinas, eso que produce. Y eso lleva a una situación general de sobreproducción. Situación general de sobreproducción que va a tener un elemento muy importante que va a marcar todo el periodo que se abre a partir de la década de los 80, que es cómo hace el capitalismo para no colapsar si tiene una rentabilidad relativamente estancada y una capacidad de producción que excede lo que puede absorber. Y esa capacidad logra cerrarla, vamos a ver de vuelta el caso, va a ser un gráfico un poco difícil, pero voy a tratar de que se entienda, porque no conseguí armarlo más claro. Este es un trabajo de un investigador llamado Arturo Lewinger. ¿Qué es lo que muestra esto? Muestra la línea oscura de arriba es el crecimiento del consumo en el PBI estadounidense. Como vemos, crece. La línea de abajo es la participación salarial en el PBI estadounidense. Como vemos, está estancado o cae. ¿Por qué el salario estadounidense está a un nivel estancado en los últimos 30, 40 años? No crece apenas. Esto es la participación, o sea, cae la participación porque crece el producto, pero el salario está estancado. Básicamente, ¿por qué? Porque hay un proceso por el cual no hay una expansión económica, no genera una mayor demanda de fuerza de trabajo, no hay un proceso de expansión del mercado laboral y por tanto se estanca el salario. Sin embargo, el consumo crece. ¿Cómo logra un capitalismo que no está expandiéndose sostener su consumo? Vemos la línea del medio que cierra la brecha, que es la deuda. La deuda y la expansión de la deuda en Estados Unidos, y vamos a ver que es un fenómeno mundial, ahora vamos a verlo, es lo que marca la característica de todo el periodo de la década del 80, que muchos van a llamarlo periodo neoliberal o periodo financiero, como si esta expansión de la deuda estuviese en contradicción con el capital industrial y fuese una contracara, es decir, pasamos de un periodo industrial a un periodo financiero. Muchos habrán escuchado hablar de las finanzas, la financiarización. Pero lo que uno ve acá es que la expansión de la deuda es el sostén del capital industrial. Porque sin esa deuda no habría consumo y sin esa deuda el capital industrial hubiese colapsado por completo. Esa expansión de un mecanismo de sostén del consumo a través del endeudamiento le garantiza al capital industrial poder realizar mercancías sin haber logrado recuperar su rentabilidad y por tanto sin necesidad de reinvertir en un proceso de expansión de acumulación, porque puede salvar su propia crisis a través de la expansión de la deuda. Es decir, la deuda es un mecanismo de estímulo del capital industrial y no un enemigo o una traba del capital industrial. Y lo que se ve es que efectivamente se expande la deuda, por lo tanto la rentabilidad bancaria se expande porque nadie presta gratis. Es decir, la deuda es un mecanismo de ganar plata y los que lo emiten son sectores bancarios, la rentabilidad financiera crece mucho, pero no a costa de la industrial, sino que crece como un sostén del sector industrial. Sí, se pelean entre ellos porque piden crédito y quieren que sea más baja la tasa de interés, entonces dicen, pobre de nosotros los industriales que nos cobran alto interés, pero sin esos créditos no tenían a quién venderle. Entonces no hay que guiarse por la apariencia del llanto del capital industrial pidiendo la ayuda de los trabajadores para enfrentarse al capital financiero, cuando sí, piden ayuda porque quieren tener menos tasa de interés, pero es un mecanismo de sostén y no una succión al capital industrial. ¿Y cómo se sostiene esta deuda?
Bueno, ahí va a entrar la particularidad de los periodos más actuales, para ir llegando un poco más al presente. No se va a sostener, en cada momento va tomando formas diferentes la deuda. ¿Por qué? Porque le presto a alguien, ¿y qué es en general lo que pasa? Como le estoy prestando a alguien que en realidad no tiene capacidad solvente, porque lo que vimos es que el proceso de tasa de ganancia no es que se recuperó con mucha potencia, estoy prestando plata a un capital que no logra valorizarse para devolverme. Entonces, ¿qué pasa? Presto y en cierto momento se pone evidencia que no me pueden pagar. Entonces, se producen crisis cíclicas que aparentemente son financieras, pero cuyo contenido es la incapacidad de resolver la sobreproducción, de destruir capital sobrante y relanzar la acumulación. Pero la forma en la cual aparece no es esa, aparece como un problema financiero. La crisis de la deuda de los 80 en América Latina. Le prestamos a capitales que estaban en crisis. América Latina, sobre todo América del Sur, recibe mucho endeudamiento. ¿Qué pedimos a cambio? Y bajen los salarios, o sea, aumenten la rentabilidad y aumenten la productividad para devolver la plata. ¿Qué va de la mano? ¿Cómo vamos a aumentar los salarios en un contexto de conflictividad como la década del 60? Plan Cóndor, financio dictaduras. Es decir, estimulo la acumulación de capital. No va en contra de la acumulación de capital. La intervención del capital es estimularla, porque bajar salarios y reprimir trabajadores va en favor de la acumulación de capital. Sin embargo, pese a todo lo que se logró en baja salarial, en represión, en aumento de la productividad, cuando me encuentro hacia finales de los 80 que tengo que devolver lo que se prestó, esas empresas no tienen capacidad de devolverlo, entrarían en quiebra. ¿Quién se hace cargo de esa deuda? El Estado. Y entonces el Estado, eso es el caso paradigmático de Argentina, pero uno puede verlo en Brasil, el Estado se hace cargo de las deudas y entra en una etapa de estancamiento en el cual no puede el Estado volver a endeudarse porque tiene una deuda tan grande que nadie le vuelve a prestar. Así se abren otros ciclos de endeudamiento. No voy a entrar en detalle en todos los ciclos, pero uno puede ver un nuevo ciclo de endeudamiento en la década del 90, con sus respectivos estallidos hacia 94, 97, 2001, Tequila, Brasil, sudeste asiático y Argentina. Es decir, capitales que prestan plata a economías que aparentan poder devolverlas, sostienen su expansión de consumo, permiten al capital industrial exportar a esos países o satisfacer su demanda, pero entra en crisis. Cuando nos remitimos a Estados Unidos, ese ciclo toma particular agudeza, primero en 2001, en el cual el sistema crediticio pasó por la bolsa Nasdaq, y lo que estalla es el mercado financiero ligado a las empresas.com y a la tecnología. ¿Por qué? Porque aparecía la promesa de que la nueva tecnología iba a ser la garantía de rentabilidad que iba a permitir pagar las deudas. Se pone en evidencia que esas empresas no logran pagar las deudas, estalla esa burbuja económica. ¿Y qué sector aparece como el sector principal del endeudamiento de Estados Unidos? Aparecen los propios hogares. Y todo un sistema de hipotecas en el cual los propios hogares se prometen que van a pagar sus deudas sobre la base de hipotecar 2 o 3 veces su casa. Cuando se pone evidencia, porque el salario está estancado, que no había forma de que eso se pueda pagar realmente, y se dejan de comprar nuevas casas, se pone evidencia que esas casas no se van a seguir valorizando y que no se van a poder pagar las deudas, lo que se pone evidencia es que el problema no era financiero, sino que era un problema de solvencia. No había capacidad de pago. Entonces lo que vemos es que entra en crisis algo que parece ser una crisis financiera. De hecho se escribe en tinta sobre financiarización, el mundo de las finanzas, de la independencia de la finanza frente a lo real, la necesidad de volver a la economía a una economía keynesiana versus la economía neoliberal, porque toma esa forma, toma una forma como se prestó mucha plata, fue algo financiero, pero lo que no se ve es que, no sé, Apple vendía computadoras porque había hogares que se podían endeudar y comprar 2 o 3 computadoras por hogar, y por lo tanto podía explotar a obreros y tener plusvalía porque tenía a quien venderle esas computadoras. Las automotrices vendían 2 o 3 autos por casa porque tenían a quien venderle. O sea, la idea de que el sector financiero está succionando la dinámica industrial no resiste el mínimo intento de hacer una unidad de análisis. Solo resiste el llanto del sector industrial, que quiere echarle la culpa al sector financiero, pero cuando uno ve la unidad, uno ve que a quién le pueden vender y por qué, porque se expandió este sector financiero. Y la crisis del sector financiero de que no le pueden pagar es porque no se genera riqueza para pagar esas deudas contraídas.
Entonces, estos elementos, lo primero que nos pone en cuestión de alguna manera es cierta mirada de la crisis como un problema puramente financiero. Ahora, sí pone en evidencia que hay un mecanismo de generaciones de deudas muy fuerte, y ese mecanismo de generación de deuda va a tener un impacto, llevando esta idea, o va a expresarse de una forma muy particular en la década del 2000 en América Latina. Esa expansión de deudas que toma estas diferentes formas, deuda externa, deuda de hipotecas y demás, tiene detrás un elemento fundamental que es la emisión de moneda. El respaldo de todos estos mecanismos de ciclos de bonos, de subprime, de derivados, montones de nombres complejos del mundo de las finanzas, tiene como elemento de sustento un proceso de emisión monetaria. Emisión monetaria sobre todo sustentada por Estados Unidos, que no ha parado, sobre todo en el último ciclo del año 2000, de emitir. ¿Por qué emite Estados Unidos? Bueno, porque el ciclo del cual hace es, primero se expande la deuda privada. Esa deuda privada estalla 2 veces, entonces ya no hay un sistema bancario confiable para prestar. Entonces el siguiente paso es el rescate de ese sistema financiero quebrado. Pero ¿con qué se rescata el sistema financiero privado? Con bonos. Una emisión de bonos del Banco, digamos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, y esos bonos aparecen como primero un elemento para generarlo, bajar la tasa de interés. Genero papeles, bonos que no rinden ningún interés y que son emisión de elementos no rentables en términos mercantiles, pero que estimulan, o sea, estoy regalando plata. Pero ¿qué pasa? Una vez que llego casi al cero de tasa de interés, ya no me alcanza con cero, tengo que hacer tasa de interés negativa. No solo tengo que regalarte plata, o sea, darte plata gratis, sino que tengo que pagarte por consumir. Esto no está en la manual de texto porque la tasa de interés negativa, digamos, no está concebida como posibilidad, pero existe. ¿Y cómo existe? Bueno, tengo que ya hacer no solo darte la plata gratis, sino que generar un proceso inflacionario para que me tengas que devolver menos de lo que te presté. ¿Y por qué estoy haciendo este ciclo? Porque te presto y te presto y te presto y no se estimula la economía, o vuelve a entrar en contracciones. Ese fenómeno monetario, ¿qué hace? Genera un proceso inflacionario general, porque estos bonos, como es Estados Unidos, la moneda de reserva mundial, no afectan solo a Estados Unidos, sino que es la moneda que circula por todo el mundo. Y ese efecto inflacionario general tiene particularidad en que afecta particularmente a las materias primas. Por dos vías. Por una vía directa, que tiene que ver con un fenómeno monetario, y por otra vía que es que China se sostiene su expansión, porque Estados Unidos está sosteniendo esta emisión y este crédito que sostiene su demanda. Es decir, la expansión china no se hace en el aire, se hace vendiendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos le compra porque China le compra bonos con los cuales sostiene ese consumo. Hay una cuenta hecha, varios de los cálculos que voy a mostrar después son trabajados por un investigador argentino llamado Diego Carrera, y él hace una cuenta que muestra, que igual aparece en otros lados, que muestra que el total exportado cada año de China a Estados Unidos es equivalente a lo que China hace con la cantidad de bonos del tesoro que compra Estados Unidos de China. ¿Qué significa eso? Que China se compra a sí misma. Al revés, que compra China a Estados Unidos. China le compra bonos a Estados Unidos para que Estados Unidos tenga capacidad de compra de productos chinos. Porque Estados Unidos no tiene capacidad de compra. ¿Cómo los compra? Con plata que China le da a cambio de bonos. Lo mismo que está haciendo ahora con los swaps, si no ven Argentina o ven Venezuela, no sé si acá hicieron un swap con China, pero seguramente para salir la crisis entre lo poco se les ofrezcan. Digamos, ¿qué es? No me puedes comprar, yo te doy la plata para que me compres. Ahí me sobra plata, tengo un montón de papelitos de colores que se llaman bonos del Tesoro de Estados Unidos, que todo el mundo sabe que no tienen ningún sustento real, pero ¿qué pasa? Si los vendo, le baja el precio y Estados Unidos no me puede comprar. Entonces, ¿qué hago? Se lo encajo a países o lo cambio por activos físicos. Compro minas quebradas, no sé, compraron minas quebradas en Inglaterra, porque pues, están cambiando papelitos de colores por cosas materiales. América del Sur está entrando en esa dinámica, sobre todo ya Argentina y Venezuela, que gran parte de sus reservas están en yuanes, pero ya Estados Unidos tenía esa dinámica. Mucha de esa emisión de Estados Unidos no solo es para que los hogares estadounidenses consuman, sino también van a parar las reservas de China
y China da a cambio productos y China se sostiene con eso. Entonces gran parte del crecimiento chino se explica, por supuesto, por los niveles de salariales muy bajos y la gran plusvalía que hay en China, digamos, porque el abaratamiento de la mano de obra que implicó la entrada de China es enorme y implica una plusvalía relativa gigantesca por el abaratamiento de la fuerza de trabajo, la expansión de las ganancias, pero eso no termina de repercutir en Estados Unidos. Pese a consumir bienes más baratos, porque son producidos en China, y por tanto abaratar los salarios en términos reales y poder expandir sus ganancias, no implica un boom de la rentabilidad. ¿Cómo se sostiene el consumo? Sobre todo por este mecanismo de emisión de bonos. O sea que el capital industrial chino está sostenido en esta emisión de capital ficticio en Estados Unidos. Y ahí nos vamos acercando a la particularidad de América del Sur. ¿Qué es la particularidad de América del Sur? Este doble efecto inflacionario y demanda china particularmente afecta a los precios de las materias primas. Entonces, la crisis mundial se expresa en una muy fuerte suba de las materias primas. No es que nos va bien a pesar de la crisis mundial, o porque los gobiernos de América Latina se hicieron una internacional que no nos enteramos, se pusieron todos de acuerdo y conciliaron políticas comunes. Hay un think tank en el cual se juntaron Chávez, Evo, Kirchner, Lula, Correa, y todos se pusieron de acuerdo en políticas similares. No es que acá haya una ola ideológica que de golpe, sino que acá de golpe subieron los precios de las materias primas, y esa muy fuerte suba de los precios de materias primas, acompañada de una oferta de dólares muy baratos, que salvo Argentina, porque no salió del default, implicó inversión extranjera directa a todo el resto de América del Sur, combinó dos fenómenos que en general muchas veces se dieron separados. En la década del 90 hubo muy fuerte liquidez para deuda, pero estaban bajos los precios de las materias primas. En la década del 80 no hubo nada, por eso se llama la década perdida, pero en otros momentos, como la década del 40, por ejemplo, no hubo tanto endeudamiento, pero sí hubo precios de materias primas altos. Lo particular del periodo de los 2000, salvo para Argentina, es que se combina liquidez internacional para préstamos con precios de materias primas altos. Pero esos dos fenómenos son expresión de la crisis, no son la negación de la crisis. Entonces, la expansión de América Latina fue parte de la crisis. En ese sentido, la particularidad de América Latina es que atraviesa un momento de la crisis expandiéndose, que es el periodo sobre todo que va en los últimos años. Y se expande con una particularidad. Los precios de las materias primas tienen en su contenido una diferencia sustancial con los precios de los bienes industriales. ¿Qué es? Un problema que voy a anunciar y discutir de la charla de la vez pasada que vine, creo que algunos estaban presentes, hablamos de esto, el tema de la renta a la tierra, que es que las materias primas, por las condiciones en las cuales se produce, que son productos, por llamarlo de una forma, productos de la tierra, productos naturales, no son reproducibles por el trabajo humano. Y si uno exporta productos que no son reproducibles por el trabajo humano, porque yo no puedo fabricar petróleo, no puedo tener una tierra o una fertilidad mayor, es decir, si tengo petróleo, tengo petróleo. O sea, si soy Venezuela, no puede venir otro y ponerme un pozo petrolero al lado, porque el petróleo tarda millones de años en producirse y no es producido por el trabajo humano. O si uno tiene condiciones de fertilidad, hacerlas reproducibles implica mucho más costo, porque tienes el sistema de riego, sistema de fertilizantes y demás, que si uno tiene tierras mejores. Esas condiciones no reproducibles implican una mayor rentabilidad en las tierras donde el trabajo es más productivo, y una rentabilidad que por la competencia no desaparece. Si yo estoy en un sector industrial y fabrico celulares, y por ejemplo, no sé, tengo Apple, diseña algo, puede venir Samsung y copiarlo, puede venir Motorola y copiarlo, y el precio termina cayendo, y la ganancia extraordinaria que tiene un momento desaparece, y tiene que reaparecer en una nueva innovación hasta que vuelva a desaparecer. Entonces, en los sectores industriales, la rentabilidad, hay ganancias extraordinarias, pero van cambiando de manos. No están permanentes en un lugar, o en todo caso, para estar permanentes en un lugar, tiene que estar todo el tiempo innovando, tiene que estar en un proceso permanente de innovación. Cuando uno mira las materias primas, lo que uno observa es que aquel que tiene una mayor productividad
la tiene por condiciones que no son copiables. O sea, sacar el petróleo en Arabia Saudita está a un nivel de superficie, de cantidad de energía que hay que utilizar para sacarlo, porque uno pone un pozo y sale, es casi surtiente, que incluso que Venezuela. Venezuela es un petróleo pesado y requiere inyección de líquido para poder extraerlo. Por lo tanto, la renta diferencial en Arabia Saudita es mayor que en Venezuela. Pero sacarlo de, no sé, Vaca Muerta en Argentina, está en las rocas, hay que hacer terremotos, hay que procesar las piedras, hay que separarlas químicamente, es muchísimo más caro. Por lo tanto, la rentabilidad de Venezuela es mucho mayor que la rentabilidad de Vaca Muerta en Argentina. Y si nos vamos, no sé, al Mar del Norte, hay que hacer una exploración hacia el medio del mar, es mucho más caro que sacarlo. Entonces, esas diferencias no son, como pasa con el celular, que puedo copiarlo. Me puedo hacer un juicio de patente y demás, pero lo termino copiando. En otro no hay juicio de patente que me haga. No puedo copiar una condición no reproducible por el trabajo humano. ¿Eso qué significa? Que los países que tienen precios, que exportan materias primas, obtienen no solo una mejora de sus precios, sino que de ese precio que mejoró, a estos países le implicó una rentabilidad muchísimo más alta. Y entonces les implicó un boom por encima del resto de los países que producen materias primas, porque uno dice, bueno, subieron los precios de materias primas y beneficia a todos. Pero aquellos que tienen tierras particularmente buenas en sus diferentes rubros, petróleo en Venezuela, soja, en casi todo América, digamos, el cono más el sur, carne, por ejemplo, en Uruguay, pero también otro tipo de cosas, salmón en Chile, cobre en Chile, gas y en Bolivia. Uno podría ir viendo en cada lugar qué elemento tiene de su inserción internacional o de la particularidad de la acumulación internacional esta renta de la tierra. Por lo tanto, este fenómeno de la crisis de sus materias primas tiene un impacto particular en América Latina, todavía más potente, que lo hace crecer más todavía. Que es, mientras está una rentabilidad normal el resto del mundo, acá la rentabilidad es mucho más alta. Voy a pasar una cosa que tengo preparada. Esto es la rentabilidad. La línea negra, bueno, esto está de vuelta igual que la pasada. El Linux no me ayuda. Pero bueno, la línea, el 1, es la rentabilidad del capital industrial en Estados Unidos. Que se acuerdan, venía cayendo. Esto es la rentabilidad veces sobre Estados Unidos, esto tendría que estar acá, esta línea, de Brasil versus Estados Unidos, petróleo venezolano versus Estados Unidos y agraria argentina versus Estados Unidos. Sé que acá hay un grupo que está empezando a hacerla para Uruguay. ¿Qué es lo que uno ve? Por ejemplo, Venezuela tiene rentabilidades en algunos momentos de hasta 10 veces la rentabilidad industrial de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que en un pico de materias primas, en el cual aparte de una demanda creciente, la rentabilidad de ese sector es mucho mayor que la rentabilidad de otros países. En un contexto de suba de precios de materias primas, como vemos, esto son las de la azul es combustible y la naranja o roja es materias agrarias. Vemos un crecimiento mucho más fuerte en el petróleo, lo cual también explica la particularidad de los países petroleros. Una crisis en 2009, una vuelta a crecer y ahora vemos la crisis de este último año. Pero ese boom de los precios de materias primas combinado con mayor rentabilidad y con una muy fuerte demanda china hace que la particularidad de la crisis mundial se exprese en América Latina con un boom de América Latina. Invertido ideológicamente como mérito de los gobiernos. El gobierno que administra ese proceso va a decir, gracias a mí, no va a decir es la determinación genérica del capital, va a decir es porque yo soy bueno, porque yo soy mejor, porque yo dejé políticas neoliberales y soy neodesarrollista, keynesiano, socialista del siglo XXI, nacional y popular, razonable y buen administrador. Cada uno va a ponerse el título que le gusta a su personalidad. Y ese título que cada uno se pone a su personalidad va a hacer creer que la política estatal el vector de este fenómeno y no que la política estatal se nutre por otra particularidad, que es que la renta de la tierra, como es una ganancia extraordinaria permanente, pero es una ganancia extraordinaria permanente, ¿qué significa? Que si yo se le saco esa ganancia extraordinaria a ese sector, por más que se queje, por más que patalee, no va a entrar en crisis. Porque lo que necesita para reproducirse es una ganancia normal.
y si obtiene 3, 4 veces ganancia normal, si yo le saco parte de esa rentabilidad, se va a quejar. Porque quejarse es el deporte de cualquier burgués, si le sacan algo va a querer quejarse. Este es un burgués, en realidad no es un burgués, es el dueño de la tierra, con lo cual incluso es parásito para los burgueses. Ya David Ricardo, en el siglo XVIII se quejaba del parásito que era el terrateniente, que no hacía nada, porque es algo no producible, solo tiene derecho de propiedad, y bueno, le saco algo que no pasa nada si se lo saco, por más que se queje. Como para sacárselo tengo que hacer algún tipo de política estatal, aparece como el Estado el vector de sacar una parte de ese ingreso y repartirlo. ¿Cómo se lo saca? Puedo sacárselo directamente, un impuesto, algunos se acordarán en el 2008 en Argentina, un impuesto directamente al campo. Puedo ser yo el terrateniente, Venezuela, el Estado es el terrateniente, entonces no tengo que sacárselo a nadie, solo tengo que repartirlo. O puedo sacárselo sin que no todo el mundo se dé cuenta. ¿Cuál es el mecanismo más eficiente para que no todos se den cuenta? El tipo de cambio. Por ejemplo, lo que pasa en Uruguay. A todas luces, uno lo ve desde Argentina muy claro, acá se ve muy claro, pero el tipo de cambio uruguayo está sobrevaluado. O sea, no hay una productividad del trabajo para que tengan el poder de compra, que no es un problema de nacionalismo y de chauvinismo. Pero digamos, es así. Ahora Argentina también está sobrevaluado, Brasil estaba sobrevaluado, está devaluando. Sobrevaluado significa que el dólar está muy barato, en términos así más simples. Si está barato, ¿qué significa? Que al que exporta le dan poco moneda local y al que importa o al que remite utilidad le dan muy barata la moneda que obtuvo el que exportó. ¿Quién exportó? El sector que tiene renta. ¿Quién se la apropió? El que importa, el que viaja o el que remite utilidades al extranjero. Entonces, el tipo de cambio es un mecanismo de mercado, libre, digamos, inocuo, de transferencia de la renta de un sector al otro. Mucho más potente que el impuesto, porque yo te pongo un impuesto y te quejas. Te pongo el dólar barato y como bajás a Miami y te compras un par de cosas, no te das cuenta que te sacaron por otro lado mucho más. Entonces, el tipo de cambio sobrevaluado aparece como un mecanismo fuerte de todo este periodo que va acompañado. Todo el periodo del 2000 va acompañado de muy fuerte crecimiento y donde la moneda se sobrevalúa en América del Sur, lo cual hace también la apariencia de que esto es un fenómeno. Miren, tenemos una moneda buena, nos podemos viajar, podemos importar, y atrae empresas extranjeras, porque dicen, miren, invierto en este país y en lugar de llevarme un peso me llevo $1. O sea, lo que tenía que llevarme, no sé, $5 me llevo 10, porque está mucho más barato el dólar de lo que tiene que estar. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de esta renta que se les transfiere. Entonces, ¿qué se combina? Como está teniendo una rentabilidad por encima de la media, está teniendo una moneda fuerte, no solo está sustentado por el crecimiento